Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Biblia. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, ya que el objetivo de este canal es estudiar la Biblia a profundidad, dar clases sólidas de Biblia, dar clases de profecía y de doctrina y hacer apología. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material que suben en este canal. También quiero dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, comentar. De esta manera van a apoyar este ministerio para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, en esta ocasión queremos estudiar la Biblia a profundidad, queremos aclarar algunos temas doctrinales y teológicos. Vamos a tener un estudio lógico y disciplinado de la Biblia. No vamos a interpretar la Biblia fuera de contexto, vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete para que podamos entender el mensaje y poder aplicarlo a nuestra vida. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder enseñar tu palabra, poder predicarla. Danos discernimiento en esta ocasión que vamos a enseñar tu palabra, a estudiar este tema doctrinal, que nuestros amigos y hermanos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos ser analíticos, podamos interpretar correctamente tu palabra, discernirla y poder aplicar nuestra vida y poder también detectar cuando algún hermano está enseñando un error doctrinal, una falsa doctrina. Danos discernimiento de lo alto a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es interesante que hay muchas iglesias evangélicas que dicen de que el sábado quedó abolido y que por lo tanto en el Nuevo Testamento podemos trabajar en sábado porque hoy ya no es pecado. En el Antiguo Testamento era pecado y Dios lo condenaba. Hoy en el Nuevo Pacto, dicen ellos, Dios ha cambiado. En la Nueva Alianza Dios ha cambiado su ley y hoy permite que nosotros trabajemos en su día santo, que lo quebrantemos, porque hoy, dicen ellos, no es pecado quebrantar el sábado, no es pecado trabajar, siempre y cuando se haga por necesidad económica, dicen ellos. El principal promotor de esta doctrina no solamente son los católicos y los protestantes. Actualmente el principal promotor de esta enseñanza de que Dios permite trabajar en sábado y que lo quebrantemos es el hermano Natanael Baloyes, un ex adventista que se ha dedicado a atacar la doctrina y el mensaje adventista, tergiversando textos bíblicos y engañando a muchos seguidores que lo siguen. Hermanos, tengamos cuidado con esta clase de mensajes erróneos que contrarían la palabra de Dios. Aquí no es mi criterio, aquí no es mi opinión, aquí es lo que dice Dios en su palabra. Es qué tan cierto es lo que dice Natanael Baloyes, qué tan cierto es de que hoy Dios ha cambiado, que Dios ahora justifica que quebrantemos su día santo, que Dios permite que trabajemos en sábado, y que por lo tanto hoy podemos hacerlo con toda libertad, siempre y cuando nuestra conciencia nos dirija. Noten qué engaño más satánico, y vamos a demostrarlo bíblicamente que es un error. Hermanos, no creamos lo que dice el hombre, creamos lo que dice Dios. El problema es de que muchas personas se dan guiar por sus sentimientos y emociones. No crea a sus sentimientos, crea lo que está escrito. No importa la opinión de alguien, no importa la opinión de las masas, no importa qué alto sea su puesto, no importa qué labia tenga para hablar, no importa qué oratoria tenga para hablar, a mí no me importa eso. Yo necesito que me lo demuestren con la Biblia. Y no importa si esa persona me da texto bíblico, yo tengo que examinar el contexto de esa cita. Natanael Baloyes dice que Dios ahora permite trabajar en sábado, que podemos trabajar en sábado, y hace una contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hace una sola
contradicción masiva. Cuando la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, no se puede contradecir. ¿Qué clase de Dios es ese que se contradice? Que en un lugar dice que debemos de respetar su día santo, no debemos de trabajar. Y hoy supuestamente en la nueva alianza, como lo interpreta el cristianismo apóstata y el hermano Natanael Baloyes, que hoy podemos trabajar en la nueva alianza, que Dios disculpa eso, Dios lo pasa por alto eso. Ahora, ¿qué clase de Dios es ese que se contradice? Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que dice la verdad. Yo creo en un Dios que no se contradice. Yo creo en un Dios que no es confusión. Yo creo en su palabra que no se contradice, porque la palabra es de origen divino, tiene inspiración. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados. No se puede contradecir. Entonces, estaremos dándole una herramienta más al ateísmo para que ataque el cristianismo. Porque los ateos dicen de que la Biblia se contradice porque ellos la leen carnalmente y encuentran defectos y contradicción. O sea, si nosotros decimos de que Dios en un lugar dice algo y en otro lugar se contradice, entonces estamos dándole una herramienta más y poder más al ateísmo para que niegue la veracidad de la palabra de Dios y la existencia del Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que es pecado trabajar en sábado o no? ¿Será que Dios permite trabajar en sábado hoy en la nueva alianza? Vamos a ver quién tiene la razón, si lo que dice el cristianismo apóstata y Natanael Baloyes o lo que dice la Biblia. Vámonos a lo que dice el texto bíblico. Noten lo que dice la Biblia, lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Definamos bíblicamente lo que es pecado, porque de esto depende si vamos a saber si es pecado trabajar en sábado o no. Tengo que conocer el concepto de lo que es pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Usted y yo tenemos que conocer el concepto claro de lo que es pecado. Repita conmigo. Tenemos que conocer lo que es pecado para Dios. ¿Me voy a explicar? El concepto de pecado no lo da el hermano Rafael Díaz, no lo da el pastor de la iglesia adventista, no lo define tan siquiera una iglesia, nadie. El concepto de pecado únicamente lo define Dios en su ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es el que define lo que es pecado en su ley. ¿Dónde dice eso? Vamos a ir a preguntar al pastor o a Natanael Baloyes o vamos a preguntarle a Dios en su palabra. ¿Quién tiene más peso? ¿Natanael Baloyes o lo que dice Pablo y lo que dice el apóstol Juan? Tengamos cuidado, hermanos. Dejen de andar siguiendo a hombres. Dejen de andar siguiendo a líderes. Dejen de seguir al hermano Rafael. Yo no quiero que me sigan. Yo quiero que crean lo que dice el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El objetivo, que siempre lo he dicho, es de que usted crea lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para predicarles lo que yo creo, o mi opinión, o como así me lo enseñaron. No, aquí mi objetivo es que usted crea lo que dice la palabra. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3, 4 al 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Repita conmigo, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Ahora, ¿qué es pecado en griego? ¿Qué es pecado? Aquí dice todo aquel que comete pecado, pero estamos leyendo una Biblia traducida al español, al castellano. Por lo tanto, tenemos que ir a la lengua materna que el apóstol Juan está escribiendo aquí. El apóstol Juan está escribiendo en griego, koine. Las dos palabras que usa aquí Juan es armatía. Pecado es armatía. Y la otra palabra que usa para pecado es anomía. En otras palabras, dice así el griego: todo aquel que comete armatía infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción es la palabra griega anomía. La palabra anomía en griego significa
sin ley, obreros sin ley. El negativo a, nomos, ley, pero se le pone el negativo anomía, sin ley, obreros sin ley. Es la misma palabra que se usa en Mateo 7:23, donde Cristo les dice, apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra en Mateo 7:23 es anomía, que se traduce obreros sin ley, obreros que rechazan la ley. En otras palabras, Juan está diciendo, todo aquel que comete armatilla, infringe también la ley o la Torá, pues el pecado es infracción o anomía de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de la venida de Cristo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo no vino a cambiar la ley. Cristo no vino a abolir la ley. Cristo no vino a modificar la ley. El texto dice que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, porque el pecado es infracción de la ley. Armatilla en griego es errar al blanco. El que infringe la ley está errando al blanco y está cometiendo anomía, porque es un obrero sin ley. ¿Estamos claros? ¿Qué es pecado? Repita conmigo. Infracción de la ley. O sea, quebrantar uno de los mandamientos es infracción de la ley. La pregunta es, ¿de cuál ley está hablando aquí la Biblia, el apóstol Juan? Porque en el gobierno teocrático de Israel habían muchas leyes. Habían leyes ceremoniales, eso lo dice la Biblia, leyes de sacrificios, leyes civiles de pena de muerte, la que se le conocía como la ley del talión. Habían leyes de castidad, habían leyes de aseo y de sanidad, habían leyes morales, habían muchas leyes en el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿de cuál ley está hablando aquí Juan? De que es infringir uno de esos mandamientos es pecado. Buena pregunta, porque el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? ¿Cuál ley es la que me define lo que es el pecado? Es evidente, y lo vamos a demostrar, que la única ley que define lo que es pecado son los 10 mandamientos. La ley moral de Dios que define lo que es bueno y lo que es malo son los 10 mandamientos, y lo vamos a demostrar bíblicamente. Lea conmigo Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten, el conocimiento del pecado es por medio de la ley. Pero aún necesitamos saber de cuál ley está hablando aquí también Pablo. Vamos a ver lo que dice Romanos 7:7. Y vamos a ver, esta cita reveladora, que la única ley que define lo que es pecado es los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿de cuál mandamiento está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo? Vámonos a Éxodo 20:17. Éxodo 20:17 encontramos el 10º mandamiento de los 10. En el hebreo son 10 palabras, que nosotros le llamamos 10 mandamientos, pero en hebreo son 10 palabras. Y dice así, el 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oh, interesante, o sea que Pablo, al decir de que por la ley conoció lo que es codicia, está haciendo una referencia a la ley de los 10 mandamientos. Es la ley lo que me define lo que es el pecado. En otras palabras, según Juan, quebrantar
uno de esos 10 mandamientos es pecado, porque pecado es infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estos temas hasta un bebé los entiende. Voy a hacer una hipérbole. Estos temas son tan simples de entender que solamente necesitamos humildad para poder aceptar lo que está escrito. El problema es que muchas veces nuestro corazón está lleno de orgullo y nos cuesta aceptar que estamos equivocados. Nos cuesta aceptar que estamos enseñando un error porque no hay una humildad. El pecado más grande es el orgullo, que no nos sujetamos a lo que dice Dios en su palabra. Queremos imponerle a la Biblia criterios, queremos imponerle a la Biblia ideas preconcebidas, queremos imponerle a la Biblia pensamientos doctrinales o conceptos malinterpretativos de la Biblia, porque quizás estoy en una X religión y así me enseñaron y así lo tengo que enseñar yo también. Cuando no necesitamos hacer esa clase de conceptos, porque la Biblia es su propio intérprete. Acabamos de ver en la hilación de texto que pecado es infracción de la ley, pero ¿de cuál ley? Pablo dice de que es la ley de los 10 mandamientos, porque hace una referencia al 10º que habla de la codicia. Codiciar es la madre de todos los pecados. La codicia inicia en la mente y el corazón del ser humano. Todo pecado inicia en la mente. Antes de infringir la ley, en acción se infringe virtualmente. Cristo dijo que del corazón, o sea, de la mente, del intelecto, salen los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, la lascivia y todo aquello que quebranta la ley de Dios. Y Pablo aquí dice que pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Los 10 mandamientos, hermanos, no son una carga. Obedecer los 10 mandamientos no son una maldición, como dicen los católicos y los protestantes. Obedecer los 10 mandamientos no son una norma de reglas y restricciones frías. Obedecer los mandamientos son 10 promesas que el ser humano lo hacen feliz y los observa. El problema es de que mucha falsa enseñanza y mucho falso predicador ha incrustado en la mente de la humanidad que la ley es una ley de una carga, una ley tirana, que obedecerla es una carga, y el diablo ha metido en la mente de la humanidad un falso concepto de ver la ley como una ley fría, como lo hacían los fariseos en favor de los gentiles. Los fariseos habían hecho de la ley de Dios una ley fría, que le imponían por la fuerza, que no la presentaban como promesas y una ley de amor. Los 10 mandamientos, el que los obedece, no son una ley, una carga, no son una ley para lamentarse, no es una ley para obedecerla por miedo, no es una ley para obedecerla como que si fuera un cuestionamiento. Obedecer la ley de Dios no es como ir a un restaurante y pedir lo que yo quiero. Esto me gusta y esto no. Este mandamiento me gusta y este no. Obedecer la ley es una delicia, dice la Biblia, porque son 10 promesas, los 10 mandamientos. Pero el diablo quiere que nosotros creamos de que es una carga. Yo he platicado con cristianos que directamente dicen hasta blasfemias, que obedecer la ley de Dios es una maldición y tuercen palabras de la Biblia, como por ejemplo Gálatas 3:10, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y tuercen el versículo, lo manipulan cuando el texto significa otra cosa, porque el diablo quiere que nosotros creamos de que obedecer los mandamientos de Dios es una maldición y una carga. Pero noten lo que dice el apóstol Juan. Juan explica a Juan. Ahora, ¿a quién le voy a creer yo? ¿Al apóstol Juan o a Natanael Baloyes? Noten lo que dice el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar, hermano. Cuando un cristiano diga o cuestione los mandamientos de Dios,
significa que tiene que nacer de nuevo. Los mandamientos de Dios no son para cuestionarse, sino para obedecerlos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar, no son una carga, quiere decir. Porque todo aquel que nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Noten que para el que ha nacido de nuevo, para el que tiene el amor de Cristo, los mandamientos son una delicia, no una carga. Sigamos leyendo, porque necesitamos responder la pregunta: ¿será que hoy no es pecado trabajar en sábado? ¿Será que Dios permite que trabajemos en sábado y que lo quebrantemos? Noten cómo dice esta preciosa cita que está en Manuscritos Liberados, manuscrito 41, escrito en el año de 1896. Dice así: 10 mandamientos, 10 promesas. Los 10 mandamientos con sus órdenes y prohibiciones son 10 promesas que se nos aseguran si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está el meollo y la sustancia de la ley de Dios. Aquí están bosquejados los términos de la salvación para cada hijo e hija de Adán, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Pero noten lo que dice aquí la sierva del Señor, que los 10 mandamientos son promesas. Y dice en la siguiente cita, carta 89, escrita en el año de 1898, dice así: los 10 santos preceptos anunciados por Cristo en el monte Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Esa ley de los 10 preceptos del amor más grande que pueden ser presentados al hombre es a la vez la voz de Dios del cielo que habla al alma, la promesa: haz esto que no caerás bajo el control del dominio de Satanás. No hay nada negativo en aquella ley. Aunque parezca así, es haz y vivirás, claramente. Pero el diablo quiere que nosotros creamos de que esta es una ley tirana, una ley que es una carga pesada. Pero los 10 mandamientos son 10 promesas que nos protegen de toda especie del mal y del dominio de Satanás, dice ella. Ahora, sigamos analizando la pregunta, porque aún no le hemos respondido. ¿Será que es pecado trabajar en sábado hoy o ya no? ¿Qué dice la Biblia? Para responder esa pregunta hay que analizar 2 puntos. ¿Cuál es la función del sábado, del cuarto mandamiento? ¿Y qué es lo que prohíbe Dios en su mandamiento? 2 preguntas, repito. ¿Cuál es la función del sábado? ¿Y qué es lo que prohíbe Dios en este mandamiento? Porque estamos analizando el cuarto mandamiento. Porque el problema lo tiene el cristianismo apóstata, lo tiene con el cuarto mandamiento. Pueden aceptar los demás 9 mandamientos, pero el problema lo tienen con este. Por eso es que lo estamos enfrascando en ese. Por eso es que los adventistas predicamos más de este. Porque es el único mandamiento que el mundo cristiano lo ha pisoteado y es el que más ataca, usando la Biblia y tergiversándola. ¿Cuál es la función de este mandamiento? Leamos. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que el guardar el sábado nos señala que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Porque en 6 días, dice, Jehová terminó los cielos y la tierra de crearlos. Y el 7º día descansó y lo bendijo, porque en él había reposado. ¿Están conmigo, adventistas? Usted que está leyendo conmigo la Biblia, espero, hermano, que estén leyendo la Biblia conmigo, que no solamente sea oidor, sino también quiero que escudriñe la Biblia usted y se dé cuenta de lo que dice el texto. ¿Qué función tiene el cuarto mandamiento? Señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra, porque en ese día Dios terminó de crear y los reposó y los santificó ese día. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esa es la función del sábado, señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Ahora, la otra pregunta:
¿Qué es lo que prohíbe Dios en este mandamiento? Esta pregunta es de vital importancia que la contestemos para responder si es pecado trabajar en sábado o no, porque estamos analizando quién tiene la razón, si Natanael Baloyes o la Biblia. Porque mi preocupación es que muchos hermanos están siendo engañados porque no estudian. Yo me quedo impactado ver tanta ignorancia de hermanos que profesan ser adventistas, que profesan conocer la Biblia y son indoctos de las Escrituras, no leen, estudian. Y lo digo con respeto, no estoy diciendo que yo estudio o que sé más que ustedes, hermanos, pero es una realidad que se palpa ahora, que mucha gente no está estudiando y a cualquier herejía y a cualquier disparate le dice amén. Dicen amén como un loro, no analizan si lo que está diciendo X hermano tenga base bíblica. ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? ¿Qué prohíbe? Prohíbe el trabajo egoísta innecesario que se puede hacer durante toda la semana. Eso prohíbe claramente Dios en este mandamiento. El trabajo egoísta es innecesario. Noten cómo dice el mandamiento. Éxodo 20, 8 al 9. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Noten. Yo necesito ir a Andrews o a la Universidad de Harvard para poder entender estas palabras. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Necesito yo un seminario de lingüística o de idioma. Necesito un seminario o una maestría de antropología y geología o de idioma o no sé, para poder entender estas palabras. Negativo, hermanos. Estas palabras las entiende hasta un bebé. Estoy usando una hipérbole para exagerar que estas palabras están tan sencillas de entender que hasta un bebé las entiende, hermano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Estoy leyendo la Biblia católica. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Pregunto, ¿qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? Trabajar o hacer el trabajo que podemos hacer durante los 6 días. Se lo repito, 6 días trabajarán y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no de Moisés, no de los judíos, para Jehová tu Dios, para Yahweh. El mandamiento es claro, está prohibiendo el trabajo egoísta innecesario para obtener lucro personal. Eso prohíbe el mandamiento. La pregunta es, si trabajamos en sábado y hacemos algo que podemos hacerlo durante los 6 días de la semana, ¿estamos quebrantando el sábado? Sí. ¿Es pecado eso? Sí, porque Dios lo ha dicho. Porque Dios ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El sábado no es para ir a trabajar, a dar clase. Eso lo podemos hacer cualquier día de la semana. El sábado no es para ir a la milpa. El sábado no es para ir al aeropuerto. ¿Me entiendes? Porque hay hermanos de que solamente los sábados buscan para viajar, porque les encanta quebrantar el sábado. Lo pueden hacer durante todos los días de la semana. Pero conozco muchos hermanos que les encanta viajar en sábado, y hay hermanos que andan quebrantando el sábado y yendo a traer a los hermanos al aeropuerto. Se pierden el culto de adoración en sábado, se pierden la escuela sabática porque les encanta ir a viajar en sábado, en avión, les encanta. Yo me pregunto, ¿será que el aeropuerto les pone esa ley para que ese día viajen o ellos buscan ese día para viajar? El sábado no es para ir a la milpa. El sábado no es para ir a sembrar frijoles. El sábado no es para ir a la maquila. El sábado no es para ir a trabajar, no sé de qué trabajo haga usted, hermano. El sábado no es para eso. El sábado es únicamente para la adoración de Dios. El mandamiento dice 6 días trabajará. O sea que en otras palabras, lo que está diciendo Natanael Baloyes es una gran herejía y una gran blasfemia, haciéndole a creer a la gente que podemos quebrantar el sábado.
Pero Dios es claro, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. El mandamiento prohíbe el trabajo secular, egoísta e innecesario para obtener lucro personal. Ese es lo que prohíbe Dios en su mandamiento. ¿Por qué Dios quiere que este día lo dediquemos especialmente a Él, hermano? Yo lo he comprobado, hermano, que cuando uno anda ajetreado, haciendo otras cosas, uno pierde la concentración y la bendición que podemos recibir en este día. Cuando nosotros andamos con la mente en otras cosas, andamos distraídos en otras cosas, es que nuestra mente no está recibiendo el manjar del cielo, porque este día, hermanos, la Biblia dice que debe ser una delicia para nosotros. Isaías 58:13. Entonces, por eso es que Dios prohíbe que nosotros trabajemos en sábado, que lo dediquemos únicamente y exclusivamente para la adoración. Claro que en los 6 días podemos nosotros adorar a Dios, poder estudiar la Biblia, pero el sábado, el mandamiento, cuando dedicamos un día completo a Dios, es una delicia, porque nuestra mente está fijada solamente en la adoración al Creador. Mientras que los demás días de la semana, aunque adoremos a Dios y estudiemos la Biblia y oremos, pero andamos trabajando, andamos para arriba y para abajo, en el negocio, en el trabajo, no sé de qué trabaja usted. Entonces, nuestra mente de alguna manera anda distraída. Y por eso es que cuando viene ya el viernes, cuando ya es viernes, sentimos una gran delicia, un gran descanso y una gran alegría, porque sabemos de que se acerca el día santo donde vamos a reposar y vamos a descansar, porque el cuerpo aún necesita que descanse, no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo espiritual. Y esto se ve aún está en las bestias, necesita que descansen. Las máquinas, si no se les da reposo, se mueren, o sea, se desintegran, quiero decir. Por eso es que el mandamiento es claro: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Trabajar en sábado, cuando no es necesario, es quebrantarlo. ¿Por qué decimos cuando no es necesario? Aquí va la otra parte. ¿Qué es lo que se puede hacer en sábado? ¿Y qué es lo que permite el mandamiento? Porque el mandamiento es claro, prohíbe el trabajo secular innecesario. ¿Qué es lo que permite el mandamiento? Cristo nos da una amplificación de lo que permite Dios en su mandamiento. Mateo 12, 10 al 12. Dios permite hacer en sábado obras de misericordia. Y las obras de misericordia las podemos hacer todos los días de la semana, incluyendo el sábado. Porque las obras de misericordia en favor de nuestro prójimo están en armonía con la ley de Dios. No así el trabajo secular innecesario. Noten que dice Cristo en Mateo 12, 10 al 12. Los fariseos están acusando a Cristo por hacer un milagro en sábado. Y porque los discípulos recogían espigas de trigo en sábado, vienen los fariseos, según sus creencias. No según la Biblia no lo decía. Porque los fariseos, según Flavio Josefo y Tácito, se habían inventado leyes y tradiciones y se las habían añadido el sábado. Y para los fariseos hipócritas, hacer obras de misericordia, cortar espigas en sábado, era pecado para los fariseos. Y esto no lo entienden los católicos y protestantes, ni tampoco Natanael Baloy, no sé por qué razón. Noten cómo dice Cristo, Mateo 12, 10 al 12. He aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Aquí están los fariseos hablando. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esta palabra lícito significa es legal, está en armonía con la ley, sanar en el día de reposo. Él les dijo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja y ésta se cayere en un hoyo en el día de reposo y no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué significa hacer bien en día de reposo? Esto no tiene que ver con trabajar lo que podemos hacer en los demás días de la semana. Aquí es claro, hacer el bien en día de reposo para nuestro prójimo. Por ejemplo, visitar a los enfermos, cuando son consultas que tienen que ver con salud, cuando tiene que ver con comprar medicina, cuando tiene que ver con ayudar a nuestro prójimo. Eso está en armonía con la ley.
En el sábado podemos nosotros visitar a los enfermos en los hospitales, ir a las cárceles, si permiten entrar a las cárceles, ir a visitar a los presos, ir a visitar a las viudas y los huérfanos, llevarles comida, recoger comida y llevarles comida a los enfermos, llevarles comida a la gente que está en las calles, sin hogar. Eso es hacer el bien. Pero no podemos nosotros trabajar en sábado lo que podemos hacer durante los demás días de la semana. Y ese es el problema que muchos no entienden. ¿Qué es lo que prohíbe el mandamiento y qué es lo que permite el mandamiento? Y aquí Cristo es claro que hacer el bien en día de reposo es permitido por la ley. Pero si nosotros hacemos trabajo secular para ganar dinero, eso es quebrantar el sábado, porque eso lo podemos hacer durante los demás 6 días de la semana. Claramente, Cristo está hablando aquí, dice que por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Noten este comentario que lo tomé de un artículo, que el artículo se llama, no sé quién es el escritor, pero el artículo se llama Actividades permitidas en sábado. Me gustó esta porción de este artículo, que el autor dice lo siguiente: el mandamiento no prohíbe las obras de misericordia o el trabajo esencial para preservación de la vida y de la salud que no puede realizarse en otro día. ¿Está conmigo? Se lo repito. El mandamiento no prohíbe las obras de misericordia o el trabajo esencial para la preservación de la vida y de la salud. Por ejemplo, que un hermano llegue a caer desmayado, inmediatamente tenemos que trasladarlo a una unidad de salud, o comprarle medicina, o no sé, porque está preservándole la salud al hermano. ¿Estamos de acuerdo? Preservar la vida y la salud que no puede realizarse en otro día. ¿Cómo yo voy a esperar que se pase el sábado para atender a un hermano que está muriéndose? Se va a morir. Tenemos que actuar inmediatamente. Eso está en armonía con la ley. Eso no lo podemos dar para el siguiente día. Eso no lo podemos dar para el miércoles ni para el martes. Tenemos que actuar inmediatamente en el sábado. Y eso quiere decir Cristo. Dice, el mandamiento prohíbe, dice el artículo, el mandamiento prohíbe durante el sábado todas las actividades seculares que produzcan ganancia o beneficio material. O sea que lo que dice Natanael Baloy es erróneo. Cuidado, hermanos, con estas herejías de Natanael Baloy, porque lo que está haciendo en una forma sutil, justificando el pecado. Entonces, si podemos quebrantar el sábado, entonces podemos quebrantar los demás mandamientos. Podemos cometer adulterio, podemos matar, podemos robar, podemos fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Notaron el engaño sutil? El mandamiento prohíbe durante el sábado toda actividad secular que produzca ganancia o beneficio material, así como involucrarse en programas de planificación y preparación para ejercer tales actividades, incluyendo asistencia a clases, hermano. No podemos ir a clases, a la high school o a la universidad. Eso lo podemos hacer durante los demás 6 días de la semana. No podemos quebrantar el sábado. Eso es pecado. Dios lo dice en su palabra. Aquí dice, no podemos ir a clases. No podemos hacer participación de prácticas, simposios o seminarios o charlas de carácter profesional que no tienen nada que ver con lo espiritual. Como por ejemplo ir a una charla, a una universidad, a una escuela o no sé, a la comunidad. No podemos hacer eso. Eso lo podemos hacer durante los demás 6 días. Y eso es lo que enseña el 4.º mandamiento. Por lo tanto, hermanos, trabajar en sábado es pecado. Trabajar en sábado o hacer trabajo que lo podemos hacer durante los demás 6 días de la semana es pecado. La Biblia dice que eso es pecado y Dios lo ha dicho en su palabra. No soy yo, porque el pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice esta cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 294, párrafo 4, dice: todo milagro que Cristo obró era esencial. Tenía el propósito de revelar al mundo que había una gran obra que hacerse en el día sábado para el alivio de la humanidad sufriente, pero que el trabajo común no debía hacerse en sábado. Tremendo. Se la repito la cita, me encantó esta cita, hermano.
Todo milagro que Cristo obró era esencial. Tenía el propósito de revelar al mundo que había una gran obra que hacerse en el día sábado. Aliviar a la humanidad sufriente. Pero que el trabajo común no debería hacerse. Si usted, hermano, va a trabajar los sábados, va al negocio, al mercado, va a dar clases, usted alumno, usted que está estudiando en alguna escuela, va a trabajar en sábado, está quebrantando el sábado, por tanto es pecado. Lo dice Dios en su palabra, porque el que define lo que es pecado es Dios, no es su pastor, no es su profesor, porque el profesor le puede decir, hay que hacer obras de misericordia, dicen ellos, y tuercen la Biblia, hay que amar al prójimo, trabajar no es pecado, porque hay que trabajar para comer, dicen ellos. Yo he oído profesores de que así le dicen a lo uno, ¿quién te ha dicho que ir a clase es pecado? ¿Quién te ha dicho que trabajar es pecado? ¿Por qué? Porque ellos no conocen esto. Hay profesores de que presionan a sus alumnos para que vayan el sábado. Hay profesores que les dicen que les van a aplazar la materia a los alumnos porque no van el sábado a trabajar, o a hacer la clase, o a hacer el examen. Tremendo, hermano. Ahora, lo que está diciendo Natanael Baloyes, de que no es pecado trabajar en sábado, está justificando la desobediencia a los otros 9 mandamientos en una forma sutil. Porque si yo digo, bueno, si trabajar en sábado no es pecado, entonces tampoco es pecado cometer adulterio. ¿Sí? Tampoco es pecado robar. Tampoco es pecado codiciar. Porque debemos de ser consistentes y disciplinados. Si vamos a aplicarlo esto a un mandamiento, tenemos que aplicarlo a lo demás. Si Natanael dice de que no es pecado trabajar en sábado, que hay que dejarnos guiar por nuestra conciencia, entonces podemos quebrantar los demás mandamientos. Pero miren lo que dice la Biblia. Santiago 2, 9 al 12. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecado. ¿Pero qué es pecado? Quebrantar la ley, armatilla y anomía. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí está anomos, sin ley, obreros sin ley. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Terrible, hermano. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, es evidente que trabajar en sábado es pecado, porque Dios lo ha dicho. Si usted, hermanos, sigue asistiendo a su trabajo en sábado, yo le recomiendo ya no lo haga, hermano. ¿Por qué razón? Porque usted está demostrando que es egoísta. El diablo le ha enseñado que al descansar un día se va a morir de hambre. ¿Quién le ha dicho eso? Hay gente que dice que por trabajar en sábado se van a morir de hambre. ¿Quién les ha dicho eso? Es cuando Dios más bendice a sus hijos. Es cuando comemos más los adventistas. Otro concepto errado que la gente dice, la gente ignorante de la palabra dice, los adventistas no comen en sábado. Gran engaño que les ha metido el diablo. Es cuando más comemos. Claro que el sábado no es para ser glotón, pero es cuando más comemos en sábado. Pero como la gente no lee, no estudia, creen de que el sábado es una carga. Pero el sábado, según la Biblia, es una delicia. Noten cómo dice el profeta Isaías 58, versículo 13, dice el profeta así. Isaías 58, 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, como queriendo decir, yo lo he dicho, yo lo firmo. Noten, dichoso, feliz el que guarda el sábado. Pero este es más interesante. Isaías 56, versículo 2, dice así, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de no hacer todo mal. Hermanos, Dios nos bendiga. Espero que
podamos creer lo que dice Dios en su palabra y podamos empezar a guardar el día santo de Dios. Es una delicia. Hermano, yo cuando ya es el viernes, siento una gran delicia, una gran alegría porque ya viene el día santo, donde descansamos, venimos a la iglesia, venimos a cantar, lo desconectamos de todo el trabajo secular que hacemos durante toda la semana y estamos concentrados adorando a nuestro Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Dios nos bendiga y podamos obedecer su palabra y no creer a lo que los hombres dicen. En la palabra de Dios está la verdad. Vengamos de rodillas para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque estudiamos tu palabra y descubrimos de que si hacemos trabajo innecesario en sábado, eso es quebrantar tu día santo, por lo tanto es pecado. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a obedecer tus mandamientos, no por una carga, sino por una delicia, porque tus mandamientos son una promesa y una bendición para los que los obedecen. Gracias por este mensaje que tú le has dado a la iglesia adventista. Gracias porque permitiste predicar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.